7. El triunfo de la plebe. 7.1. La evolución del movimiento plebeyo. El desarrollo de los acontecimientos a partir de la segunda mitad del siglo V muestra la continuidad de los problemas socioeconómicos que afectan a la plebe y la novedad de las reivindicaciones de una emergente élite plebeya. Los problemas sociales continúan en torno a la tierra, las deudas y los derechos políticos de los plebeyos. Las distorsiones presentes en la analística, con anacronismos derivados de la crisis tardorrepublicana, no cuestionan elementos básicos ciertos. Cabe pensar en las dificultades de los autores posteriores para entender instituciones y mecanismos arcaicos varios siglos más tarde, una vez aquellos obsoletos. Los acontecimientos de los que se guardaba memoria se podían explicar mediante paralelismos con los conflictos de la República tardía y con líderes populares como Graco y Saturnino. Sin embargo, las agitaciones plebeyas sobre la tierra y las deudas no son exclusivamente invenciones posteriores. En realidad, se trata de elementos permanentes del conflicto socioeconómico en el mundo antiguo y, por tanto, también en Roma. En el caso romano, por ejemplo, el ataque galo, si bien representó tan solo un paréntesis en el proceso de expansión, tuvo consecuencias internas en el empeoramiento de la situación de los más pobres y en la agudización de las tensiones sociales. La crisis en torno a las leyes licinias sextias se debe analizar en ese contexto. Precisamente, un elemento nuevo en las tensiones sociales de la época es el disgusto de los notables plebeyos por una falta de apoyo que pone en evidencia la heterogeneidad del movimiento. Los sectores más populares parecen poco interesados en apoyar a la élite plebeya y de ahí las dificultades de estos últimos para ser elegidos tribunos militares con potestad consular. En Livio, varias noticias recogen la recriminación de los tribunos a la plebe por los sucesivos fracasos en las elecciones a tribunos militares, cuando en el 420 o 419 el número de cuestores se amplía de 2 a 4 con posibilidad de presentar candidatos plebeyos. De nuevo se quejan los líderes plebeyos ante los resultados de la votación favorable a los patricios. En el momento en que los diferentes sectores plebeyos logran unirse y sus reivindicaciones se plantean de manera conjunta, su potencialidad es mucho mayor. La elección de los primeros cuestores plebeyos en el 409 refleja estas discusiones y más tarde las leyes licinias sextias confirman el alcance de la unidad. Las últimas décadas del siglo V muestran una tendencia general a cierta integración de la constitución plebeya en el Estado romano. De hecho, la situación ya no es la de los inicios de la República, cuando el valor de los plebiscita se apoyaba tan solo en la fuerza de los propios plebeyos y los tribunos de la plebe eran, en realidad, privati, respaldados por un juramento de la plebe. Sí, efectivamente, los plebiscitos carecían de fuerza legal vinculante hasta la Lex Publilia del 339 o incluso la Lex Hortensia del 287. Entonces, es precisa una explicación propia para el plebiscito canuleyo. La correlación de fuerza favorable a su aprobación y puesta en práctica presupone un cierto consenso previo con la participación de sectores patricios. El problema es complejo, pues presupone el debate sobre la relación entre la autoritas patrum y las asambleas en una época tan temprana. Es indudable que, en las décadas siguientes, se tejió una red de relaciones, incluso matrimoniales familiares, entre individuos patricios y plebeyos. La gens licinia es un buen ejemplo del modelo de actuación de los nuevos príncipes plebei. Licinios, parientes de destacados patricios, son buena parte de los primeros magistrados plebeyos. P. Licinio Calvo, tribuno militar con potestad consular en el 400. G. Licinio Estolón, líder del 376 y primer cónsul plebeyo.
G. Licinio Calvo, primer magister equitum de la plebe en el 368. En 2 o 3 generaciones, el enfrentamiento patricio-plebeyo se planteaba en nuevos términos. 7.2. Demandas políticas y económicas de la plebe. 7.2.1. El plebiscito canuleyo. En el 445, una propuesta del tribuno de la plebe G. Canuleyo anuló la prohibición de los matrimonios mixtos que habían sancionado las 12 tablas. Livio relata el episodio en los primeros capítulos de su libro cuarto. En un ambiente de fuerte enfrentamiento entre el tribuno y sus seguidores y los patricios, se aceptó la derogación de la ley decemviral, pero resultó imposible admitir la segunda reivindicación plebeya, esto es, el acceso al consulado. Como un camino intermedio, se decidió que los tribunos militares pudieran tener la potestad consular. El discurso pronunciado por Canuleyo se remite a la tradición integradora de Roma desde los tiempos más antiguos y recuerda que fueron aceptados reyes que no eran romanos, sino extranjeros, y que los propios patricios integraron a gentes sabinas. El tribuno destaca acertadamente la evolución y el carácter innovador de Roma en los terrenos político e institucional desde sus orígenes. Los sectores patricios más intransigentes respondían que no era posible que los plebeyos accediesen a las magistraturas porque al ser elegidos por la plebs y no por el populus, no podían tener acceso a los auspicios públicos del pueblo romano. El razonamiento es circular, pues los cónsules plebeyos, de ser votados, lo serían por el populus en los comicios entreuleados. Los patricios insistían además en que la competencia en materia de auspicios se transmitía de padres a hijos y que no se podían mezclar las sangres, pues ello rompería el canal de transmisión tradicional. La mezcla de sangres que suponen los matrimonios mixtos, se dice en un momento dado, igualaría a los hombres con los animales. La intervención de los cónsules, presumiblemente elaborada por Livio, pero que puede contener una argumentación auténtica, resuma exclusivismo justificado por razones de índole religiosa. La aprobación de la rogatio abre la puerta al acceso a las magistraturas curules, pues en la práctica, a través de las uniones familiares entre patricios y plebeyos, queda superada la discusión sobre la capacidad plebeya de tomar los auspicia. El argumento clave de los sectores patricios contrarios a la medida queda anulado. Estos patricios no ocultarán más tarde su alegría ante la derrota militar del primer cónsul plebeyo. En su opinión, el fracaso se habría debido al carácter irregular de los auspicios tomados por el magistrado plebeyo. No obstante, el proceso de laicización del derecho en contra del monopolio patricio era imparable. De hecho, la aprobación del plebiscito canuleyo hubiera sido imposible sin apoyo patricio. El desenlace de la iniciativa respondería a la colaboración entre círculos patricios moderados y sectores pudientes no patricios en vías de acercamiento a la plebe. Es la alianza que ya había funcionado antes con las propuestas Valerias Horacias. Es posible que esos sectores patricios reacios a la colaboración e integración política y social promovieran, pocos años después de la acción de Canuleyo, la creación de la censura. La nueva magistratura, en principio en manos patricias, tiene la responsabilidad de realizar el censo. Aunque lejos todavía de la importancia que adquirirá después del cargo, su cometido es fundamental para la conformación de los comicios, para la inscripción de los equites y para la aceptación oficial de los nuevos ciudadanos. 7.2.2. Los tribunos militares con potestad consular. A partir del 445 y hasta las leyes licinias sextias, estos tribuni militum con consulare potestate son elegidos en diferentes momentos como magistrados superiores en Roma en sustitución de los cónsules. Hasta el 425 aproximadamente, todavía se recurre al consulado casi todos los años, pero a partir de entonces los tribunos militares constituyen abrumadora mayoría. Estos tribunos especiales son una figura que suscita multitud de interrogantes en la investigación. Normalmente son 6, aunque algunos años se eligen menos, 3, y en principio el colegio estaba abierto a los plebeyos.
No obstante, hay que esperar al año 400 para constatar el primer tribuno militar plebeyo, P. Licinio Calvo. La elección de estos tribunos se interpreta en Livio como una supuesta concesión a la plebe, pero luego todos los candidatos plebeyos son rechazados. Este hecho es valorado positivamente como una muestra de la moderación de la plebe. Sin embargo, frente a esta versión un tanto tendenciosa, es posible que la plebe tuviera auténticas dificultades para elegir a sus candidatos en los comicios centuriados. En ese sentido, la medida puede responder a una iniciativa patricia para evitar el alineamiento con la plebe de sectores pudientes no patricios. Los plebeyos, en particular los ex magistrados plebeyos, estarían excluidos. La maniobra pretendería debilitar y dividir el movimiento plebeyo. Es cierto que en el siglo IV hay una mayor presencia plebeya en el colegio, pero es siempre minoritaria. Por tanto, como supuesta concesión a la plebe no parece cumplir su objetivo. Sin embargo, es cierto que, en una serie de años, los tribunos de la plebe vetan las elecciones consulares para propiciar el nombramiento de tribunos militares, en principio más favorables a la plebe. En contrapartida, en el 409, por ejemplo, los patricios optaron por el consulado para cerrar el paso a determinados líderes plebeyos en exceso radicales. En cualquier caso, no hay una explicación clara del por qué elegir tribunos militares en lugar de cónsules. La potestad consular parece más relacionada con la capacidad de mando militar que con un supuesto poder consultivo. El motivo más probable, por tanto, junto con la interpretación política ya apuntada, puede ser el militar en relación con el aumento de los contingentes del ejército. No obstante, esta suposición no aclara su elección en años de paz o el hecho de que mientras uno o dos de los tribunos militares dirigían el ejército, el resto permanecía en Roma. Entretanto, en circunstancias extraordinarias, se sigue recurriendo a la dictadura y, por otra parte, los tribunos militares no celebraron ningún triunfo. Es posible que el aumento de su número se deba entender en relación con sus funciones al calor de la evolución de la propia magistratura. Una división progresiva de funciones y competencias militares y políticas en un estado crecientemente complejo obligaría a la elección de más miembros en el colegio. Se ha apuntado también la posible carga simbólica de este tribunado, por el que se optaría en periodos de especial virulencia del conflicto interno, precisamente para subrayar la unidad de la comunidad y la solidaridad colectiva en el campo de batalla. Es cierto que el tribunado militar no resuelve la posibilidad de acceso de los plebeyos a las magistraturas superiores, pues nunca parece perder un cierto carácter de provisionalidad frente al consulado. Por otra parte, la contestación tan fuerte a la ley Licinia Sextia sobre los cónsules plebeyos refleja una oposición todavía importante ante un tema pendiente, es decir, la batalla fundamental seguía todavía centrada en torno al consulado. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos externos y las necesidades militares facilitará a algunos plebeyos la elección como tribunos militares con potestad consular. El paso es importante, pues estos individuos pudieron desarrollar con normalidad y capacidad funciones de cónsules. El núcleo o el único aspecto pendiente para acceder plenamente al consulado era la titularidad de los auspicios. Desde el punto de vista de las relaciones sociales, la elección del primer plebeyo en el 400 es un síntoma de una situación nueva. Por una parte, certifica las conexiones entre familias patricias y plebeyas que habrían facilitado su nombramiento. Por otra, evidencia el ascenso de algunas familias no patricias con recursos y clientelas propias como para situarse entre los sectores más prominentes de Roma. 7.2.3 El acceso al ager publicus. La cuestión agraria en la República Arcaica está directamente relacionada con el acceso y disfrute del ager publicus. Esta tierra, cuya extensión derivaba fundamentalmente de la conquista y cuya titularidad correspondía al pueblo romano, era ocupada por los más ricos y sus clientes. Desde época muy remota, existían en Roma tres regímenes jurídicos de propiedad de la tierra: la propiedad privada, la pública y la gentilicia. La primera supone la propiedad privada o individual, cuyo titular sería el pater familias. La segunda
corresponde la tierra propiedad colectiva del pueblo romano, el así llamado ager publicus. Finalmente, un tercer tipo sería la tierra propiedad de los clanes gentilicios. Frente a una identificación entre ager público y gentilicio, vigente en el siglo V y solo superada con las leyes licinias sextias, es más probable una paulatina desaparición de la propiedad gentilicia a lo largo de la quinta centuria. De hecho, ya en las 12 tablas, las gentes no parecen tener ningún protagonismo jurídico ni social. 3 consideraciones permiten apoyar la tesis de una descomposición de la propiedad gentilicia en las familias individuales que componían la gens, ya en la época anterior a la legislación decemviral. En primer lugar, es poco probable que el territorio conquistado en la última época monárquica fuera asignado a las gentes. La inmigración en los inicios de la República de un clan sabino al mando de Apio Claudio, al que se concede tierra, no es un caso generalizable. En segundo lugar, el Código Decemviral de mediados del siglo V presenta una sociedad romana articulada en el plano jurídico en términos individuales. Un tercer argumento reside en que, antes incluso de las leyes licinias sextias, la distribución del territorio vellente del 393 señala la distribución del ager publicus en lotes de propiedad privada a la plebe. Desde esa perspectiva es la conquista de Velles y la posterior redistribución de su territorio el episodio que marca el fin de las agitaciones plebeyas en torno al ager publicus, iniciado un siglo antes con Espurio Casio y su Rogatio Agraria. Esta lucha conoce una segunda fase de enfrentamientos y propuestas en el último cuarto del siglo V, cuando distintos tribunos exigen la distribución de las nuevas tierras obtenidas de distintas ciudades conquistadas en calidad de propiedad privada individual a los plebeyos. Esta asignación privada, assignatio viritana, garantizaba su disfrute por la plebe e impedía una posterior concentración de los lotes en manos de los grandes propietarios. Hay que recordar que, por el contrario, la ocupación del ager publicus solo suponía la posesión y usufructo de una propiedad colectiva. En teoría implicaba una situación de facto que podría ser revocada por una decisión política de las civitas. Si bien es cierto que esta ocupación tiende a perpetuarse para sus ocupantes, incluso de unas generaciones a otras, la propiedad privada ofrecía mayores garantías jurídicas para los plebeyos. La conquista de Velles y de la ciudad falisca de Capena, con la probable anexión de 2/3 de su territorio, supuso un enorme aumento del territorio romano en la ribera derecha del Tíber. Según los cálculos más recientes, los alrededor de 1.200 kilómetros cuadrados de nueva tierra fértil podrían representar unas 200.000 yugadas. Tras varios años de enfrentamiento y por presión de los tribunos de la plebe, en el 393 un secondo consulto concedía a los plebeyos parte del ager veientanus en lotes de 7 iugera por cabeza, incluidas todas las personas libres de la familia. Es probable que esta medida pudiera beneficiar a unos 15.000 plebeyos, es decir, a una parte importante de la plebe con menos recursos en Roma. Por otra parte, y este aspecto es importante en relación con la posterior ley licinia sexta o sextia agraria, la mitad del nuevo territorio conquistado se mantenía como ager publicus. Ello permitirá su ocupación y disfrute por las familias patricias y probablemente también por aquellas familias plebeyas ricas que comenzaban a integrarse en la élite dirigente. Desde el punto de vista de los conflictos sociales en torno al problema agrario, la distribución del territorio vellente marca el fin de las grandes movilizaciones plebeyas sobre la tierra de época arcaica. Solo reaparecerán, con algunos repuntes esporádicos en el siglo III, con las propuestas gracanas de la segunda mitad del siglo II. Por otra parte, este reasentamiento plebeyo representa el nacimiento de un sector de pequeños propietarios agrícolas. Este será el núcleo esencial del ejército romano que conquistó Italia. En el terreno político, esta plebe rural consolidará su participación política en los comicios centuriados y por tribus.
La importancia de Velles para la plebe queda confirmada por la propuesta reiterada de abandonar Roma e instalarse en la antigua ciudad etrusca. El rechazo de la medida no invalida su interés como elemento de reafirmación, incluso espacial y simbólica, de la autonomía plebeya. 7.2.4 Manlio Capitolino y las deudas. En la coyuntura de crisis económica tras el saqueo galo, agudizada al parecer por los gastos para la construcción de un nuevo muro defensivo en Roma, la situación de la plebe parece grave en relación con las deudas. En este contexto se sitúa el intento sedicioso de M. Manlio Capitolino, convertido en líder de la plebe por ese tema, finalmente condenado y ejecutado por presunta aspiración a la tiranía. Este Manlio Capitolino era un destacado patricio, heroico defensor del Capitolio frente al ataque gálico, que se sitúa a la cabeza de la plebe, exigiendo al Senado medidas para aliviar la situación de la población endeudada. En el 384 comienza la agitación cuando libera personalmente a un centurión condenado y encadenado en el foro como deudor. A partir de ese momento la tensión crece en la ciudad, mientras Manlio llega a vender una finca suya particular en Velles para sufragar el pago de las deudas. Organiza reuniones desestabilizadoras en su casa contra senadores, se enfrenta al dictador en el foro y reclama a los patricios el oro del rescate galo, supuestamente escondido por aquellos. Es encarcelado por el dictador y la plebe protagoniza manifestaciones públicas de duelo y protesta, una iniciativa conciliadora del Senado consistente en la fundación de una colonia en Sátrico no hace sino exacerbar más los ánimos. Con el recuerdo de otros líderes anteriores favorables a la plebe, Espurio Casio y Espurio Melio, Manlio, liberado por el Senado, prepara planes revolucionarios y se autoproclama patrono de la plebe. La reacción senatorial consigue dividir a la plebe con la acusación de aspiración a la tiranía. El recuerdo de sus méritos y su defensa de la ciudad frente a los galos no logra evitar su juicio en los comicios centuriados. Finalmente condenado, fue arrojado por la roca Tarpeya. De nuevo, el relato en las fuentes contiene muchos puntos problemáticos. En Livio, el origen de todo es la envidia que siente Manlio por Camilo, que le lleva a pasarse al bando popular, el primer patricio que hacía tal cosa. Este Manlio Popularis parece en exceso deudor del modelo de los tribunos sediciosos del período tardo-republicano. Se han señalado también los paralelismos de la presunta conspiración manliana con el tratamiento del episodio cantilinario o catilinario. Por otra parte, que el salvador del Capitolio fuera finalmente arrojado por la roca Tarpeya en el Capitolio es dramáticamente eficaz, pero dudoso. Sin embargo, el fondo histórico de la contestación social, las deudas, resulta innegable. Pocos años después, reaparecerá en las leyes Licinias Sextias con una propuesta concreta. Por tanto, resulta verosímil el clima de agitación social descrito en las fuentes. Por otra parte, la intervención de Manlio resulta comparable a otros intentos tiránicos del siglo V, cuando individuos poderosos, en general ellos mismos miembros de la clase dirigente, con recursos, clientes y seguidores, protagonizan estos golpes de mano con implicaciones políticas o sociales fuera de los cauces establecidos. En la mayoría de los casos, la reacción del grupo dirigente consiste en atribuir a estos individuos pretensiones tiránicas que amenazaban la estabilidad del sistema. Es sintomático que, en varios casos, los propios tribunos de la plebe se posicionen contra ellos, quizá recelosos de estas iniciativas autónomas al margen de su propio liderazgo de la plebe. Este alineamiento de los tribunos facilitará el control y la represión de estos episodios. 7.3. Las leyes Licinias Sextias. 7.3.1. Una nueva fase del conflicto patricio-plebeyo. En el año 376, los tribunos de la plebe G. Licinio Estolón y L. Sextio Laterano
presentaron 3 proyectos de ley sobre el ager publicus, las deudas y el acceso de los plebeyos al consulado. Los patricios rechazan frontalmente estas rogationes, recurriendo de manera repetida a la intercesio tribunicia. La intransigencia del patriciado hace que la crisis se prolongue varios años, pues los líderes plebeyos, reelegidos un año tras otro, vetan la elección de magistrados en varias ocasiones. Este vacío institucional, la solitudo magistratum de Livio, dura 5 años en el relato liviano, aunque en Diodoro se limita a uno solo. En un momento dado, un destacado patricio, M. Fabio Ambusto, padre de la esposa de Gallo Licinio, interviene en favor de las reivindicaciones plebeyas y se añade una nueva propuesta para que se elijan, tanto entre los patricios como entre los plebeyos, decemviros encargados del culto. El recrudecimiento de la tensión interna, junto con las operaciones militares en marcha en el Lacio, lleva al nombramiento de un dictador. El cargo recae en M. Furio Camilo, el vencedor de Velles, pero se ve obligado a dimitir al poco tiempo. La tensión se mantenía en Roma hasta que, finalmente, el Senado y el dictador, de nuevo Camilo, se ven obligados a aceptar las propuestas tribunicias en el 367. En las siguientes elecciones consulares para el año 366, resultó elegido Lucio Sextio, el primer cónsul plebeyo. Sin embargo, la oposición patricia no aceptaba la normalización institucional y fue necesaria una nueva intervención, esta vez conciliadora, de Furio Camilo, dictador por 5ª vez, para establecer un acuerdo entre las partes. De resultas de esta negociación se aceptaba el nombramiento de Lucio Sextio, pero los patricios obtenían una nueva magistratura, la pretura, con funciones judiciales en la urbe. Este es, a grandes rasgos, el núcleo básico del relato que nos ofrece Livio en los últimos capítulos de su libro sexto, que se completa con noticias de Dionisio, Diodoro, Plutarco, Plinio y Dion Casio. Una reconstrucción minuciosa de los acontecimientos refleja numerosos elementos oscuros y cuestionables en la tradición. De nuevo, son motivos personales los que dan lugar a los enfrentamientos, en este caso la tristeza de la esposa de G. Licinio por las limitaciones de la carrera política de un plebeyo como su marido. Resulta difícil de creer un intervalo de tiempo tan largo con tal caos institucional. No queda claro cómo se produce finalmente la aceptación en conjunto de los proyectos de ley por la plebe. También se discute el estatuto jurídico de tales medidas, si son plebiscitos o simples acuerdos políticos entre patricios y plebeyos, y cómo interviene la auctoritas patrum. No obstante, también es posible distinguir en las fuentes elementos de historicidad indiscutible y de gran significación política y social. Livio sitúa la crisis en un momento de especial gravedad en relación con las deudas, confirmado por el contenido de una de las rogationes. La ley sobre el consulado supone la existencia de un sector plebeyo con interés, recursos y capacidad para ocupar las magistraturas superiores, que responde a una aspiración que se manifestó ya en la actuación del tribuno Canuleyo en el siglo V. La actitud de Fabio Ambusto se puede interpretar como el reflejo de aquellos sectores patricios interesados en la colaboración patricio-plebeya para lograr una mayor estabilidad social y política. En fin, la mención explícita al diferente interés entre los plebeyos por unos proyectos y otros son una prueba de la heterogeneidad del movimiento plebeyo. Las rogationes son contestadas por sectores patricios, pero también la relativa al consulado por grupos plebeyos radicales. Ante la posibilidad de que esta última fuera rechazada, sus promotores fuerzan la votación en conjunto de todas ellas. En el fondo, el relato liviano es válido en cuanto resalta la existencia de 2 tipos de propuestas y el alcance de una movilización cuya fuerza se multiplica por la suma de los intereses en juego. Este aspecto ofrece particular interés, pues aunque el enfrentamiento en general presenta muchos elementos típicos del conflicto patricio-plebeyo, la realidad y en especial los promotores de las leyes están ya muy lejos de la situación del siglo V. La aprobación y puesta en práctica de las leyes licinias sextias supone una reforma de la estructura institucional de la República y abre la última y definitiva fase del movimiento plebeyo. La estatalidad limitada e inestable del siglo V puede considerarse definitivamente superada.
7.3.2 La ley sobre deudas. La primera de las leyes del 367 establecía que en todas las deudas pendientes el interés pagado debía ser deducido del capital total y el resto cancelado en 3 pagos anuales. Se trata de la primera medida legal conocida para resolver el problema endémico y particularmente grave en Roma. Está relacionado con el Estatuto de Dependencia de Sectores Endeudados de la Plebe, Nexi, una fuente alternativa de mano de obra para los grandes propietarios. En aquella época es probable la existencia de la esclavitud mercancía y también del trabajo asalariado, pero ambos en proporción escasa. La mano de obra de los propietarios importantes estaría formada fundamentalmente por sus clientes, con tierra arrendada por sus patrones y campesinos dependientes por deudas. Es muy posible que el ataque galo agravara la situación de un sector campesino viviendo en los límites de subsistencia, afectado por la ocupación de las tierras por el enemigo y por la destrucción de las cosechas. En ese contexto, que Livio describe como el de una parte de la ciudad arruinada por la otra, se sitúa la acción de Manlio Capitolino. Desprovisto el relato de sus elementos retóricos, aparece como el primer patricio que asume la importancia social de las deudas, lidera la causa de la plebe e incluso paga las deudas con su propia fortuna personal. En los años siguientes, son numerosas las referencias de Livio a momentos críticos en Roma por las deudas, con intervenciones tribunicias obstaculizando las levas para exigir la atención del Estado ante este problema. Se discute la incidencia al respecto de la construcción de la nueva muralla romana. En una obra de tal envergadura, se pudo recurrir a esclavos, a libres con un trabajo asimilado al servicio militar o a trabajadores obligados por el nexum o a contratistas particulares. En cualquier caso, resulta lógica una ley sobre este tema en un conjunto legislativo que pretendía lograr el apoyo de la masa plebeya. La ley del 367 pudo mejorar temporalmente la situación de la plebe, pero nuevas propuestas sobre el tema en las décadas posteriores confirman su persistencia. Se conocen varias medidas para reducir las tasas de interés y facilitar los pagos. En el 344 se entablaron varios procesos contra los usureros y en el 342 una ley genucia prohibió el préstamo con interés, pero la medida raramente se puso en vigor. Una supuesta ley del 352 introdujo un sistema de préstamos hipotecarios bajo la supervisión de una comisión de 5 individuos, 2 patricios y 3 plebeyos. Es significativa tanto la composición de la comisión, reflejo del surgimiento de la nueva nobilitas, como la intervención del Estado en litigios entre particulares en torno a las deudas. En todo caso, el nexum seguía en vigor y habrá que esperar a la ley Petelia del 326 para su abolición. 7.3.3 La ley agraria. La ley Licinia Sextia Agraria establecía un límite legal de 500 iugera, cercanas a las 125 hectáreas, para la ocupación del ager publicus por parte de un particular. Se trata de la primera ley de modo agrorum en ese sentido, pues hasta esa fecha es probable que existiera tan solo alguna limitación fijada consuetudinariamente. 2 aspectos se discuten en particular sobre los términos de esta ley. En primer lugar, sobre la verosimilitud de una cantidad tan alta de yugadas en una época tan temprana, y en segundo lugar, sobre sus presuntos beneficiarios. Hay quienes cuestionan la autenticidad de esta ley y la consideran una anticipación de la posterior Lex Sempronia Agraria propuesta por Tiberio Graco en el siglo II. Sin embargo, el límite de las 500 iugera parece verosímil a la vista del ager publicus total en Roma, recién incorporado al territorio de Veyes. El ager veyentanus, una vez distribuidos los lotes a la plebe, representaba posiblemente unas 100.000 yugadas, susceptibles de ser ocupadas. La cifra de 500 parece entonces más ajustada al siglo IV que al segundo, cuando los posesores tenían fincas con miles de iugera de ager publicus. Apiano añade 2 cláusulas adicionales que se han relacionado con la ley Licinia Sextia. Sin embargo,
Esas cláusulas sobre el número de cabezas de ganado a los pastos y el porcentaje mínimo de trabajadores libres en los campos sí parecen anacronismos, más acordes con el tipo de explotaciones del siglo II. En relación con los posibles beneficiarios de esta ley, es preciso señalar que no contiene ninguna alusión a la redistribución de la tierra. Por otra parte, la agitación plebeya sobre la tierra exigía lotes en propiedad privada y no tanto la ocupación del ager publicus. Por tanto, en lugar de situar esta propuesta en la tendencia histórica de la reivindicación de la plebe pobre, cabe pensar en otros beneficiarios. Tanto esta ley agraria como la ley relativa al consulado favorecían los intereses de los sectores plebeyos con recursos que, desde la segunda mitad del siglo V, habían conseguido aumentar su riqueza, acceder al tribunado militar con potestad consular y emparentarse, mediante el matrimonio, con familias patricias. Es a estos nuevos grupos a quienes va dirigida esta ley que, a juzgar por los términos concretos de la misma, estaba fuera del alcance y de los intereses tradicionales de la plebe menos pudiente. En realidad, solo la ley sobre las deudas hacía frente a la situación concreta de esa plebe pobre. Otro aspecto significativo de la ley es que presupone la ocupación del ager publicus tanto por patricios como por plebeyos sin ninguna limitación. Hasta este momento es probable que una norma establecida, sin fijación legal pero firmemente apoyada en la costumbre, impidiera a los plebeyos hacer libre uso del territorio público. Esta sería la explicación de las noticias posteriores, por ejemplo, en el analista Casio Hermina sobre ese punto. Al desestimar esa norma antigua, la ley agraria incide también en el proceso de homologación patricio-plebeya y pone fin a una situación discriminatoria de difícil justificación. 7.3.4. La ley sobre el acceso al consulado. La tercera arrogatio de los tribunos establecía el acceso de los plebeyos al consulado. La aprobación final de las leyes supuso la reanudación de las elecciones consulares y la creación de una nueva magistratura, la pretura, con una función principalmente judicial, pero con imperium y posibilidades de mando militar. La reivindicación del consulado ya había sido planteada por el tribuno Canuleyo en el 445. Entonces los patricios, tras haber tenido que aceptar los matrimonios mixtos, decidieron crear la nueva figura de los tribunos militares con potestad consular para impedir el paso a los plebeyos. Está claro el carácter subsidiario de estos tribunos militares, productos de una maniobra patricia, y ello explica la contestación tan fuerte a la ley Licina Sextia. Estaba en juego, en definitiva, el acceso de los plebeyos a la indiscutible magistratura superior. Se discute si la ley establecía la obligatoriedad de un cónsul plebeyo o si tan solo posibilitaba su elección. En realidad, el consulado no se comparte hasta el año 342 y es posible que una ley genucia estableciera entonces esa obligatoriedad una vez abierta la posibilidad con la ley del 367. Esta parece la interpretación más compartida hoy. Desde entonces hasta César, los plebeyos están presentes en al menos uno de los dos consulados. En el año 172, por primera vez los dos cónsules fueron plebeyos en un momento de clara minorización del patriciado. La aprobación de la ley implica la creación de una nueva magistratura exclusivamente patricia, la pretura. El pretor asume unas competencias judiciales desgajadas de las funciones de los cónsules y está dotado de imperium, subordinado al del cónsul. Otra teoría sostiene que la función primera del pretor fue la defensa de la ciudad a modo de comandante militar permanente en la urbe y que solo más tarde abordaría tareas judiciales. Es posible que esta figura se pudiera interpretar no tanto como un episodio más del enfrentamiento patricio-plebeyo, cuanto como reflejo de una concepción más orgánica de la Constitución, de las distintas magistraturas y de sus funciones. Incluso se ha apuntado que en este momento se crearían los censores en ese cuadro más planificado y articulado de la res pública. Es cierto que el cuadro institucional y electoral de la República sufre un cambio importante a partir del 367. De elegir tan solo a cónsules y cuestores y, por parte plebeya, a tribunos de la plebe y ediles, ahora han de elegirse dos cónsules,
un pretor, 2 ediles, curules y 4 cuestores, y también 2 censores cada 5 años. La homologación institucional también se muestra imparable. Los plebeyos siguen eligiendo a tribunos y ediles de la plebe. Los ediles curules pronto son accesibles a los plebeyos que ocupan el cargo en esos años alternativos. Por otra parte, el primer pretor plebeyo fue elegido en el año 336. Además, se había ampliado el número de los duoviros encargados de los cultos hasta 10, decemviris sacris faciundis, 5 patricios y 5 plebeyos. La ley supone una auténtica victoria para la plebe, en particular para sus sectores dirigentes, pues es preciso constatar la falta de entusiasmo de algunos sectores por esta propuesta. Para algunos, señala el comienzo del fin del movimiento plebeyo. No se trata en absoluto de una mera reforma administrativa, sino de una innovación de enorme trascendencia. El precedente que supone el consulado de Lucio VI Laterano en el año 366, así como el del cónsul del 362, L. Genucio, el primer comandante militar plebeyo que conduce una campaña con sus auspicios, inauguran una época nueva en la historia romana. En la práctica, solo un pequeño grupo de plebeyos se beneficiaron de las reformas, entre comillas, constitucionales del 367. Se trataba de un grupo de individuos pudientes, grandes propietarios, muy alejados de la masa de plebeyos desposeídos y con dificultades económicas. Licinio y Sextio eran representantes de un sector social no patricio, con recursos y aspiraciones políticas, atraídos por las posibilidades del movimiento plebeyo antes que por la vía de la clientela de las grandes familias patricias. Cabe pensar que ese sector era consciente de la fuerza del movimiento plebeyo y del interés de presentar un frente compacto y unificado para superar la oposición patricia. La historia de Licinio Estolón, acusado por la propia Lex Licinia Sextia Agraria por sobrepasar el límite de yugadas permitido, es ilustrativa. Puede ser tan solo un ejemplo moralizante, pero concuerda con la heterogeneidad de los intereses en Lisa. 7.4. La homologación institucional de patricios y plebeyos. 7.4.1. La integración de los líderes plebeyos. Las leyes licinias sextias, con el acceso al consulado y la articulación de las nuevas magistraturas civiles, pretura y edilidad curul, abiertas a los plebeyos, representan la definitiva integración de los plebeyos como ciudadanos, cives. Hasta entonces, solamente habían sido considerados como tales de manera integral en el terreno militar. Se ha producido una transformación de la estructura político-social romana mediante la igualdad legal de todos los ciudadanos no patricios. Con el fin de la discriminación, todos los no patricios pasan a quedar englobados en el término general de plebs. En realidad, el objetivo de la legislación del año 367 supone más suprimir la discriminación de los plebeyos que reducir los privilegios de los patricios, pues estos, en última instancia, no ceden ninguna de sus prerrogativas. Ciertamente, a partir de ahora han de compartir las magistraturas, y así el primer dictador plebeyo fue nombrado en 356 y se eligió el primer censor plebeyo en el 351 y el primer pretor en el 336. De hecho, se puede hablar ahora de una segunda fase en la lucha por el acceso a las magistraturas entre los años 366 y 340. El nuevo objetivo es asegurar el acceso regular y la garantía de desempeñar los cargos en igualdad de condiciones frente al obstruccionismo patricio que insiste en limitar el derecho plebeyo a tomar los auspicios. En cierto modo, la nueva realidad supone también la integración del movimiento plebeyo en el entramado institucional y la pérdida de su dimensión revolucionaria y alternativa. La edilidad y el tribunado se homologan a magistraturas juniores, como los estadios iniciales de una carrera política abiertos a todos excepto a los patricios. Los tribunos van perdiendo su impronta radical como defensores de los pobres
frente a los patricios. De una fase revolucionaria en el siglo V se pasa a una de colaboración a partir de las leyes Licinias Sextias. Esta evolución se refleja también en la disminución de las intervenciones judiciales de tribunos y asambleas plebeyas, importantes hasta entonces como un medio eficaz de fiscalización de los magistrados con imperium. Aunque ninguna normativa legal elimina las reuniones exclusivamente plebeyas, la asamblea de la plebe, concilium plebis, se asimila en la práctica a los comicios por tribus. Las instituciones plebeyas se convierten en instrumentos de la legislación promovida por la nobilitas, con los plebiscitos eventualmente equivalentes a leyes. Frente al abolengo de las familias patricias, los nuevos líderes plebeyos estaban obligados a basar su éxito exclusivamente en sus logros, tanto políticos como militares. En una arenga del cónsul M. Valerio Cuervo frente a los samnitas en el 343, se explicita la nueva realidad política cuando se dice que entonces el consulado es una recompensa al mérito y no al nacimiento. En particular, los nuevos dirigentes elaborarán el currículum en el terreno militar, demostrando su valía como comandantes de las legiones. Ese prestigio y fama se traduce luego en liderazgo político. Los casos de G. Marcio Rútulo o M. Popilio Lenate, quienes comparten varios consulados hacia mediados del siglo IV y celebran el triunfo, son ilustrativos al respecto. La consecución del consulado se convierte en el objetivo principal tanto de patricios como de plebeyos. El acceso a las magistraturas, incluida la cuestura, implicaría el acceso al Senado. Este estaba formado por los magistrados superiores en funciones y presumiblemente por exmagistrados, entre los cuales se contarían plebeyos, excuestores o extribunos militares. A partir de mediados de siglo, los plebeyos excónsules se integrarían también en la élite senatorial. 7.4.2 El plebiscito genucio y las leyes publilias. En las décadas inmediatamente posteriores a la aprobación de las leyes Licinias Sextias, diversos incidentes reflejan las tensiones derivadas de la nueva situación. En el exterior, nuevas guerras contra faliscos, tarquinienses y samnitas, entre otros, ofrecían oportunidades de promoción a los plebeyos. Es el caso de Gayo Marcio Rútulo, primer dictador plebeyo a quien acompaña el Magister Equitum, también plebeyo G. Plaucio. Ante el obstruccionismo patricio, celebró el triunfo por decisión popular sin la acostumbrada autorización del Senado. Como consecuencia de su negativa a celebrar comicios presididos por plebeyos, los patricios recurren al interregno. Durante varios años, de nuevo, ambos cónsules fueron patricios. Es probable que este contraataque refleje la oposición del sector patricio más intransigente ante la nueva nobilitas, aunque alguno de los cónsules de esos años, M. Fabio Ambusto, por ejemplo, pertenezca en principio al ala patricia más integradora. En el 342 se produjo una auténtica sedición en la que se mezclaban la rebelión de la guarnición de Capua, denuncias de la usura y críticas contra el obstruccionismo patricio. De resultas de los enfrentamientos se aprobaron una serie de plebiscitos que restablecen la normalidad patricio-plebeya. Junto a medidas contra la usura, un plebiscito propuesto por el tribuno L. Genucio estableció que nadie accediese a una misma magistratura hasta pasados 10 años, ni desempeñase 2 magistraturas en un mismo año, y que sí se pudiese elegir a 2 cónsules plebeyos. En principio, el plebiscito no obligaba a los patricios a su cumplimiento, pero aparentemente el acuerdo es respetado por patricios y plebeyos en el período 340 al 280. La medida, derivada del enfrentamiento entre los órdenes, contribuye así a superar el propio enfrentamiento, en tanto se convierte en una medida que regulariza el acceso a los cargos de la nueva élite mixta. De hecho, a partir del 342, no se vuelve a cuestionar abiertamente la igualdad en el desempeño de las magistraturas. La iteración en el cargo
solo se producirá ante circunstancias especialmente graves y con individuos de currículum incuestionable. Por ejemplo, tras la derrota de las Orcas Claudinas en el 321, con los excónsules L. Papirio Cursor y Q. Publilio Filón. Pocos años después, en el 399, un nuevo paquete legislativo ayuda a consolidar la nueva, entre comillas, constitución patricio-plebeya. Se trata de las leyes publilias promovidas por el dictador Q. Publilio Filón, el primer pretor plebeyo en el 336. La anterior iniciativa tribunicia de Genucio recordaba, en cierta medida, la tradición reivindicativa del tribunado. Por el contrario, la acción de Publilio, él mismo un paradigma de la nueva nobilitas patricio-plebeya, plantea una redefinición de las competencias de las asambleas y de la relación de la autoritas patrum con las decisiones populares. La primera ley establecía que las decisiones de la plebe eran vinculantes para el pueblo. La segunda, que la necesaria autorización senatorial fuera previa, no posterior, a la presentación de una rogatio. La tercera, que uno de los censores debía ser plebeyo. En relación con la autoritas patrum, la ley Publilia representaba un avance para la plebe, pues suprimía la capacidad del Senado de anular disposiciones de la plebe, basándose en presuntas razones de tipo religioso augural. Se mantiene a partir de entonces como un trámite previo para garantizar todos los tecnicismos necesarios, particularmente en el ámbito religioso. El obstruccionismo religioso de la nobilitas quedaba limitado y es significativo que el Senado colaborara en la abolición de uno de sus instrumentos más poderosos de control político. Como contrapunto, hay que señalar que, tras las leyes publilias, cobra mayor protagonismo legislativo los comicios centuriados más favorables a los sectores con recursos. Los patricios mantenían todavía cierta posición de dominio en el terreno religioso, basada en su supuesto privilegio para la toma de auspicios. Sin embargo, frente a la resistencia arcaizante de los patricios, también en ese terreno el avance del plebeyo es indudable. El proceso de publificación de la religión se había abierto con el acceso a las magistraturas superiores y los escrúpulos patricios se habían resuelto mediante una distinción entre los auspicia usados por los plebeyos y los auspicia poseídos por los patricios. Finalmente, gracias a una ley ogulnia del 300, se admitía a los plebeyos en los colegios sacerdotales de augures y pontífices. Los puestos eran vitalicios y ante una vacante se elegía un sustituto del estamento correspondiente para mantener una ratio patricios-plebeyos siempre constante. El patriciado ya solo conservaba el privilegio de los auspicios para nombrar un interrex. Es importante señalar que el propio Livio destaca que el beneficiario de la propuesta del tribuno Ogulnio no era la plebe pobre, sino los plebeyos ricos, los consulares, esto es, los miembros de la nueva nobilitas. En ese sentido, en su intervención favorable a la rogatio ogulnia y para acallar las críticas patricias, el consular plebeyo P. Decio destacaba significativamente que él era ya hijo de un cónsul. 7.4.3 La ley Hortensia y el valor legal de los plebiscitos. A comienzos del siglo IV se produjo el último episodio del enfrentamiento legal patricio-plebeyo. Antes, en una fecha incierta, pero también en las primeras décadas del siglo, una ley menia había establecido la autorización previa del Senado en las elecciones, tal como la ley Publilia había hecho con las asambleas legislativas. En el año 287, en una situación de abierto enfrentamiento social por las dificultades económicas, la plebe protagonizó una nueva sedición a causa de su miseria y endeudamiento agravados por las guerras samnitas. El plebeyo Q. Hortensio fue nombrado dictador y propuso una ley que confería rango legal vinculante para todos a los plebiscitos. A partir de entonces, la diferencia entre plebiscitos y leyes estribaba solamente en su origen, los primeros como decisiones de la Asamblea Popular y las segundas de los comicios a propuestas de cónsules, pretores o dictadores.
Las noticias en las fuentes son muy escuetas y dada la aparente similitud entre las leyes Publilia y Hortensia sobre los plebiscitos, se discute la existencia de dos leyes sobre el tema. Algunos autores rechazan la ley Publilia solo mencionada por Livio, mientras otros plantean que la primera establecía la ratificación senatorial a posteriori y la segunda la ratificación formal previa. En un momento de progresiva integración del tribunado en el entramado institucional y de afirmación de la nueva nobilitas, la ley Hortensia evidencia la pervivencia de elementos reivindicativos en el movimiento plebeyo. Pero, frente a esta beligerancia de la plebe pobre, la ley en sí misma confirma el cierre legal del enfrentamiento tradicional patricio-plebeyo. No hay más noticias en las fuentes de reivindicaciones plebeyas contra los patricios ni de protestas patricias. Cuando a finales del siglo III un plebeyo es elegido presidente de los comicios curiados, Curio Maximus, al parecer protestan algunos patricios, pero en medio de la indiferencia general. Es cierto que algunos autores, como Unger Sternberg, 1990, han planteado que el conflicto se mantiene hasta la época de la Segunda Guerra Púnica. En esta interpretación, la acción del tribuno Flaminio a finales del siglo III se analiza en clave deliberadamente plebeya contra la nobilitas patricio-plebeya y el Senado. En ese sentido, la ley Hortensia no habría cerrado ni resuelto el conflicto, sino tan solo lo habría institucionalizado. Estando de acuerdo en no abusar de la supuesta estabilidad del sistema tras el 287 y reconociendo la persistencia de determinados problemas sociales, esta teoría es criticada por no reconocer que los términos tradicionales del conflicto patricio-plebeyo se han modificado sustancialmente. No se había producido un mero reforzamiento del patriciado, sino una transformación profunda de las relaciones sociales y políticas de la República. 7.5. El fin del conflicto patricio-plebeyo. 7.5.1. Hacia una nueva clase dirigente. A partir de 367 se configura en Roma una nueva clase dirigente, la nobilitas patricio-plebeya, formada por un reducido grupo de familias plebeyas pudientes, más un núcleo también reducido de familias patricias. Esta élite, que comparte todas las magistraturas, se basa en la competencia por el poder a través del desempeño de los cargos y en la tradición familiar. Frente a la antigua aristocracia de sangre, en la nobilitas cristaliza la red de relaciones tejidas desde hacía décadas entre sectores prominentes, patricios y plebeyos, que se consolida y cobra nuevo impulso a partir de las leyes licinias sextias. De hecho, Livio ya había comentado en la segunda mitad del siglo V la existencia de individuos destacados, influenciables y ganables para la causa del Senado frente a los tribunos de la plebe. Son hombres como los Isilios, de buena familia, pese a ser plebeyos, o aquellos prohombres, primores plebis, amigos de los patricios, que contra la opinión de los tribunos aceptaron el nuevo impuesto para sufragar la guerra de Velles. La nueva nobilitas patricio-plebeya se conforma como la clase dirigente que liderará la expansión romana y la transformación de Roma en una potencia mundial. Este grupo presenta un grado de cohesión notable. El análisis de los fasti posteriores al 367 muestra la repetición de una serie de nombres en las magistraturas superiores. Es evidente que el sistema de votación en los comicios centuriados, donde se elegía a los magistrados con imperium, favorecía a los sectores más ricos, pues las centurias que acogían a la población más pudiente votaban antes. Cuando un candidato alcanzaba 97 votos, la mayoría de las 193 centurias resultaba elegido y después lo era el siguiente que alcanzaba los 97 votos. Tras ello, la votación se interrumpía y se disolvía la asamblea. La coincidencia repetida de candidatos, uno patricio y otro plebeyo, ha llevado a plantear que existiera la posibilidad de presentar candidaturas en equipo. Es la teoría del reparto del poder, formulada por Cornell. Esta colaboración patricio-plebeya explicaría también la serie de importantes medidas aprobadas en este tiempo a través de plebiscitos. Dado que antes de la Lex Hortensia del 287, estos plebiscitos necesitaban cierta aprobación por parte del Senado,
La acción conjunta de la nobilitas facilitaría estos trámites, incluso una ley Petelia del 358 dirigida a controlar la propaganda electoral y que perjudicaba a los candidatos con menos recursos, se podría entender como una medida para reforzar el grupo patricio plebeyo más exclusivo. En cualquier caso, las posteriores leyes genucias regulan y amplían las posibilidades de acceder a la máxima magistratura. La afirmación de la élite plebeya se vio favorecida por el debilitamiento y la disminución progresiva del bloque patricio. De 46 gentes que proporcionaban magistrados en el siglo V, 16 desaparecen tras el decemvirato y otras 10 tras el año 367. Dada su importancia demográfica, siempre descendente, la relación de puestos elegibles por los patricios no era pequeña. Un cónsul, un censor, 4 ediles cada 2 años y 4 puestos de los colegios de pontífices y de augures. Permanecen como cargos exclusivamente patricios el interrex, algunos sacerdocios menores como los salios y cargos religiosos como el flamen de Júpiter y el rex sacrorum. Pero el elemento patricio constituía ya un aspecto secundario en las nuevas relaciones sociales y políticas. Los fasti también revelan que la nueva nobilitas se amplía rápidamente por el lado plebeyo. En la década siguiente, al 367, 10 cónsules pertenecen a 6 nuevas gentes: genucios, licinios, petelios, popilios, etc. En esa nueva clase dirigente se integran también individuos y familias procedentes de las aristocracias itálicas. Entre los cónsules del siglo IV figuran hombres originarios, entre otros lugares, de Campania, P. Decio Mus, Túsculo, L. Fulvio Cuervo, o Etruria, L. Volumnio Flama. Ante el proceso de conformación de esta nueva clase dirigente, se ha hablado en ocasiones del liberalismo de ciertos sectores patricios o de una ala patricia liberal y progresista. Münzer, retomado después por Jürgen, acuñó el concepto de partido de centro para referirse al sector que facilitó el compromiso del 367. Son definiciones y calificativos anacrónicos que no se corresponden con las coordenadas políticas y sociales de la República Arcaica. Cabe hablar mejor de una coincidencia de intereses entre sectores patricios y plebeyos que muestran un alto grado de racionalidad política frente a grupos más intransigentes o radicales. Su visión a medio y largo plazo les permite compartir el poder y asegurar una estabilidad sociopolítica que redunda en su propio beneficio. 7.5.2 Las reformas de Apio Claudio. La censura de Apio Claudio en el 312 representa un episodio particular en la evolución del nuevo estado patricio plebeyo. Destacan, por una parte, sus obras públicas, la construcción de la Vía Appia de Roma a Capua y el primer acueducto de la ciudad, Appia Aqua, que conduce el agua desde las colinas sabinas. Ambas suponen un gran gasto de fondos públicos y se llevan a cabo sin la autorización del Senado. Por otra parte, realizó una Lectio Senatus enormemente polémica, pues incluyó en la lista del Senado a personas consideradas indignas, incluidos hijos de libertos. Finalmente, reorganizó las tribus, distribuyendo a los sectores humildes en todas ellas y proporcionando así un mayor protagonismo al proletariado urbano en las votaciones. Según Livio, el álbum senatorial provocó un escándalo, y respecto a las tribus, corrompió el foro y el campo de Marte, pues el control de las asambleas pasó del integer populus a la forensi factio. Intervino también en la religión al hacer público el culto a Hércules en el Ara Máxima del Foro Boario, en una iniciativa posiblemente relacionada con el impulso del comercio. Este conjunto de medidas encontró una fuerte oposición. Su colega en la censura dimitió y Apio se mantuvo en el cargo solo, incluso más allá de los 18 meses establecidos, gracias al apoyo de algunos tribunos de la plebe. Su Lectio Senatus no fue reconocida por los cónsules del 311,
quienes convocaron el Senado según la antigua lista propuesta por los censores anteriores. Sin embargo, su reforma de las tribus sí se consolidó y ello permitió la elección de su escriba Gneo Flavio, hijo de Liberto, como edil curul en el 304. En calidad de tal y pese a la oposición nobilar, Flavio hizo públicos el calendario de días hábiles y una relación de los procedimientos del derecho civil, hasta entonces conocidos con exclusiva por los pontífices. Además, dedicó un altar a la concordia en el comicio. De nuevo, la reacción fue inmediata y ese mismo año los censores Q. Fabio Máximo Ruliano y P. Decio Mus anularon la reforma de las tribus de Apio Claudio. Al mismo tiempo, una ley establecía la preceptiva aprobación senatorial o de una mayoría de los tribunos de la plebe para dedicar un altar o un pueblo o un templo. La interpretación de la figura de Apio Claudio y de sus reformas concretas resulta particularmente difícil. No se trata tan solo de aclarar el significado de determinados términos en las fuentes. Es el caso de humiles o forensi factio, que algunos identifican con los habitantes de la ciudad sin recursos, artesanos, obreros, etc., y otros con sectores comerciantes. El problema es más complejo. Su censura en particular y su carrera política en general constituyen un elemento extraordinario en la lucha política de la época. En principio, Apio Claudio podría representar a los viejos grupos patricios partidarios de las antiguas relaciones clientelares y opuestos a la nueva nobilitas patricio-plebeya. De hecho, tanto las obras públicas como la reforma de las tribus podrían relacionarse con el sistema clientelar tradicional y algunos autores antiguos aluden, en efecto, a las importantes clientelas itálicas de Apio. Por otra parte, su oposición radical a la rogatio oculnia, que abría a los plebeyos los colegios de pontífices y augures, puede entenderse como un ataque a la nueva élite dirigente. Es indudable que entre sus adversarios y los promotores de las medidas contrarias a sus reformas o las de G. Flavio, hay destacados nobles e incluso tribunos de la plebe alineados con la nobilitas. Recientemente se ha retomado la tesis de un Apio Claudio pitagórico, promotor de una reforma de las tribus en un momento de reestructuración general del entramado institucional romano a fines del siglo IV. Ese proceso coincidiría con un momento de importante influencia griega de Sicilia y Magna Grecia en Roma, evidente en las reformas del comicio, según modelos helénicos, en la erección en el foro de las estatuas de Pitágoras y Alcibíades e incluso en la penetración del pitagorismo en la urbe. En ese sentido, las reformas de Apio Claudio y Gene Flavio, el nuevo culto a concordia, se inspirarían en la homonoia pitagórica entendida como ideal filosófico. Reaparece así hasta cierto punto la tesis de Mommsen, que equiparaba a Apio Claudio con Clístenes y Pericles. En cualquier caso, su figura, capital en la política romana de la época, se desmarca con claridad de la afirmación patricio-plebeya dominante. 7.5.3 Triunfo y fracaso de la plebe. El proceso histórico que se cierra en Roma con la aprobación de la Ley Hortensia, que supone la igualdad institucional y legal entre patricios y plebeyos, ha sido valorado de distintas formas en la historiografía moderna. Es posible leer desde interpretaciones en términos de derrota histórica de la plebe hasta la consideración más o menos positiva de la plena integración de la plebe en la ciudad-estado. Desde el punto de vista de los intereses en conflicto, esta cuestión merece respuestas diferenciadas. Los patricios pierden el monopolio del poder, pero mantienen su presencia en el nuevo poder y su prestigio en el Senado o en el Estado. La masa plebeya gana beneficios materiales, pero pierde el control de su propia organización y los sectores radicales, opuestos a las pretensiones de la élite plebeya sobre el consulado, son claramente derrotados. Por otra parte, la satisfacción de las necesidades materiales plebeyas se consigue por las conquistas exteriores y no tanto por reformas políticas. El imperialismo y la colonización, como se expondrá más adelante,
resultan por esta razón funcionales para el Estado que surge del Acuerdo del 367. En realidad, el sector más beneficiado del largo enfrentamiento resulta ser la élite plebeya, parte integrante de la nueva clase dirigente que ve cumplidas sus aspiraciones políticas y económicas. En el terreno institucional, el cambio más significativo es el relativo no tanto a los tribunos de la plebe, cuanto al tribunado como órgano político de la plebe. El tribuno pierde su carácter de instrumento de oposición a los patricios para convertirse en un mecanismo al servicio de la nueva nobilitas. Los plebiscitos se convierten en procedimientos legislativos normales promovidos por tribunos con la cobertura del Senado. Existen antecedentes de tribunos convencidos por los senadores para recurrir a la intercesio y frenar propuestas consideradas radicales, por ejemplo, en varias ocasiones en el siglo V, frente a rogaciones agrarias. No obstante, estos casos constituían una minoría en el accionar del colegio tribunicio. En la nueva situación política, por el contrario, Livio llega a calificar a los tribunos de esclavos de los nobles. Mancipia nobilium. El desarrollo de las nuevas gentes plebeyas, con importantes clientelas homologables a las de las familias patricias, neutraliza el papel del tribunado de la plebe frente a la clientela tradicional. También el acceso plebeyo al consulado anula el carácter anterior del tribunado como defensor exclusivo de la plebe. Resulta significativo y probablemente no casual que en la segunda mitad del siglo IV dos importantes leyes con reivindicaciones históricas de la plebe fueran propiciadas por cónsules. Se trata de la Ley Petelia sobre el Nexum del 326 y la Ley Valeria sobre la Provocatio del 300, a las que se podrían añadir las propias leyes Publilias y Hortensia.